visto crecer no solo como persona, sino también como autora. Los mismos pájaros que les cantaban de niña en su ventana son los que salen volando del árbol donde hoy los ahorcados cuelgan de sus propias venas. En sus poemas más tempranos ya eran perceptibles sus vocecillas y murmullos que, aunque armónicos, iban a una velocidad que no daba tiempo de sentarse a entenderlos. En más de 10 años, Adelaida ha ido frenando el vuelo pero no descendiendo. Pulió con esmero los detalles de sus versos, y ahora de voz más clara, llena de matices, ágil y cada vez más musical. Nos llena los ojos con su imaginería, guarda con celo las alas, la sangre, ciertos hombres árbol. Su poesía es hiperfemenina, se centra en el cuerpo y el espacio más que en lo que ocurre y transcurre, definiéndose a sí misma, luego de las que no es, como un lugar al que podemos llegar siguiendo la parte arrancada de un mapa. Es el sitio donde inventa una tradición que sigue con solemnidad, no una tradición entendida como un movimiento literario, sino un legado que va desde el gruñido hasta el alfabeto, pasando por el grito, el canto, el acento. Como para Ted Hughes, para ella el oficio va más allá de escribir, tiene el poder de invocar y encantar en ambos sentidos de la palabra. Hay un halo mitológico tejido en los distintos trabajos de nuestra poeta. Se nutre de cosmogonías personales para encontrar el símbolo adecuado que represente sus mundos secretos. Si bien en sus primeros años como autora esto le creó un estigma de maldita o de infanta terrible, ese estilo negro solo ha servido para materializar el halo del que hablaba, ya no estigmatizándola, sino volviéndola parte de dos tribus, la de los escritores comprometidos con su trabajo y la de los artistas que no comprometen el suyo frente al peso de las expectativas. Quien conozca la obra de Adelaida sabrá que en ciertos poemas se citan anteriores e incluso se vislumbra el germen del siguiente al que leer se pisa sin quererlo en hipervínculos y correspondencias. El título de hoy, Las orcas invisibles, nos hace preguntarnos ¿quién es el ahorcado? Empecemos a definir una parte importante de la poesía de Adelaida como la universalidad. Parte de lo más importante de su obra se basa en encontrar las figuras correctas para que haga un eco en la mente de cualquier lector. En el tarot hay una carta llamada el ahorcado. Se puede leer a la inversa o a la derecha, transmitiendo el mismo sentido. Es alguien que no puede escapar de sus circunstancias. Esto tiene que ver con la obra de Adelaida, debido a que se representa a una persona que no puede escapar de sus propios estigmas sociales, de su educación, de su religión, pero ella elige, como cierta en uno de sus poemas, saltar la cuerda en vez de ser la ahorcada. En el texto entendemos que el árbol es el hombre, que la horca es la mujer. Entonces, los ahorcados seríamos todos nosotros quienes quedamos embrujados por su poesía. Gracias. Yo, por el contrario, me encontré complicado hablar de la poesía de Adelaida justamente porque la conozco muy poco. Fue muy reciente, pero sin embargo sí sentí una proximidad con ella. Me parece interesante esto que dice Sergio sobre el ahorcado, que también se puede decir el colgado, ¿no? No lo había pensado así, pero pensando en su escritura siempre se habla con el colgado siempre se habla de un sacrificio. O sea, para obtener un estado de bienestar o algo que viene, que va a beneficiar, siempre tiene que dejarse algo de parte, ¿no? Pero bueno, yo preparé un texto, y entre ese texto voy a pedir permiso para leer algunos versos. Y bueno, aquí va. Las columnas del cielo tienen su base en el abismo, apuntó Michelet, imaginando a un atolondrado que recargándose sobre esta base infernal podría estar cuarteando al mismo tiempo el paraíso. Algo parecido ocurre con el exiliado. Desde la lejanía tiene la oportunidad de reinventarse, construir un nuevo cuerpo simbólico. El peligro de este intento consiste en que al mismo tiempo podría estar cuarteando las bases de su ser, ya que para residir como extranjero hay que parar la manda de ver cómo poco a poco el lugar de origen se va transformando hasta dejar de ser reconocible y propio. Las columnas del que se parte en dos realidades
se construyen sobre el abismo de la memoria. Aunque tengo muy poco tiempo de conocer a Adelaida y me pareció sorpresivo que me invitara a esta presentación, debo decir que en las charlas que tuvimos el año pasado hubo puntos de encuentro que me parecieron muy atractivos. La recuerdo a ella como a esta chica con un marcado acento que no era norteño y que por su atuendo bien podría hacerse pasar como foránea. Como si su exotismo no fuera suficiente, me llamó la atención de que sus objetos estuvieran personalizados de forma obsesiva. Ella tiene esta cualidad bellísima de tejer muy bien, entre otras cosas, sobre los objetos más inesperados, como un típico cuaderno escribe. Durante aquella visita a la ciudad nos ofreció su poemario Mecánica del Fuego, y fue después de esta lectura, y ahora con Orcas Invisibles, que comprendí que Adelaida detalla los objetos más inverosímiles, así como lo hace con la palabra. Esta fijación por embellecer el caos se origina en lo cotidiano y deviene en una búsqueda poética que trata de interpretar los resquicios de la memoria y su no lugar como momento. Se dice que todo organismo que funcione bien es doble, así como la vida. Su equilibrio, dijo Michelet, depende de dos fuerzas simétricas, opuestas, desiguales. La inferior hace contrapeso, respondiendo a la otra. Cuando la superior se impacienta y quiere suprimirla, se equivoca. Yo diría que el organismo de Adelaida es más bien cuádruple, o todavía más múltiple, una serie de espejos ubicados para repetirse como la infinitud del tiempo. No quiero caer en un lugar común citando más de la bruja, pero la idea de leer a Adelaida está necesariamente vinculada a la construcción de las supersticiones y sobre todo a la figura de la mujer. Justo cuando Michelet reivindicó la percepción de esta y evidenció el juego político y religioso en la degradación de lo femenino. Si bien Orcas Invisibles es el resultado de la experiencia de Adelaida como mujer migrante, la contraparte es que podemos leer sobre su pasado, cuyo rastro existe en su poesía como una cicatriz, es decir, como un fantasma, un reflejo. Ella recurre a los procesos naturales del cuerpo y de otras formas orgánicas, pero siempre buscando la simbiosis, entendible también como este proceso violento de creación que puede equipararse a morir, a dejar de ser uno para ser con el otro, y a dejar de ser el origen y el presente para ser este nuevo espacio intermedio. Orcas Invisibles se divide en 4 estancias que, como referí anteriormente, evocan a los ciclos naturales y al proceso de formación del individuo. La primera parte, Náusea Original, como lo indica su nombre, trata sobre el malestar y al mismo tiempo lo entrañable, sobre el punto de partida. Aquí cabe la memoria, la relación con los ancestros desde la lejanía, y cómo evocar todo esto es necesario para que ella intente construirse como sujeto por medio de una especie de eterno retorno. De su cuerpo emana sangre, como también corrió por las piernas de su madre y de su abuela. Su rostro frente al espejo no es otra cosa que la repetición interminable de sus ancestros y los limitantes en la concepción de lo femenino en la época de aquellos. Marca que la persigue, detona el lenguaje y al mismo tiempo lo paraliza, el papel social de la mujer. Por eso creo que no es una necesidad volver a Michelet y apuntar que para él la mujer es la heredera de la naturaleza entendida como lo abierto. Por nacimiento es hechicera. Es su propio genio, su temperamento femenino, cito Michelet. La mujer renaceada, en los periodos de exaltación que se suceden regularmente, se convierte en sibila. Por amor, en maga. Por su agudeza, su astucia, a menudo fantástica y bienhechora, es una bruja hechicera que trae la buena suerte, o, por lo menos, alivia las desgracias. En el principio, la mujer lo era todo. Y bueno, el poemario inicia con un texto muy bello que quiero leerlo completo. Dice: colgada en un árbol la efigie del otro, no abre la luz la pupila del gato. Tus ídolos de palo morderán mis huesos. Crecerá la hoguera en mí devoradora, nutrida del viento que quiso apagarme. Exhalará el planeta un creo en Dios o viceversa. Quizás mis abuelas en tono irisado cantan a la luna que florece entre mis muslos, cantan a la luna que se seca entre mis muslos. El diablo enreda sus legiones en mi pelo. A veces lloro la inocencia, a veces cuando lloro la inocencia del manzano o el discurso roto del olivo. Sobre el tronco mohoso de los fresnos en el patio tiendes la mirada, te entierras en la cama. Ignoras que no solo las mujeres de tu casa, bajo sus propias frondas lentamente oscilan, colgadas con la soga invisible de estas hojas. El canto de Adelaida busca liberarse utilizando la palabra como instrumento para alcanzar la simbiosis, que además de crear una nueva forma puede entenderse como destructiva. Se mantiene siempre viva esta tensión entre la parte bienhechora del pasado para el ser y todo aquello que la memoria limita. El mismo lugar en el presente representa un estado de no ser. Mexicano en extranjero es diferente. Con la marca de la lejanía, el lugar de origen le es visible.
Su voz suena recóndita, como un eco que se repite sin encontrar un punto finito. Lo cito. Llevo 23 generaciones en el rostro, muertes que me suben por los iris, viendo de lejos una sombra que parece verlos de regreso. Desde el futuro en miro, mi cuerpo entero diluido en el semblante y mi propia sombra encaramada en sus pupilas. Me parece particularmente entrañable esta voz, que igual se tensiona y evoca a los ancestros para reconocerse como parte de ellos y ellos parte de sí, en un poema que dedica a su bisabuela. Voy a leer solo cachito. De tu cuello doble muñeca parte un tren de pájaros celestes. Retorcida bajas por mis venas, en la mano llevas 2 agujas, con que tejes alas a mi pecho. Y en los maremotos que me habitan, la penumbra madre echa racimos. En el suelo infértil, el polvo, que vestía de gris a los rebaños, una flauta rústica que enciende, mi memoria seca, no tengo flores o palabras para darte. Como el extraño que en el sueño se presenta, el rostro hinchado de promesas y el futuro escrito entre los ojos. No, el aliento mustio de tu casa no regresa, la canción crepuscular de los mezquites todavía reinventa en mi sustancia al quebrarse la tierra y las veredas, en tu pueblo muerto, casi imaginario. El hábito de tejer que les mencioné era del aire. Lo veo como si fuera este recurso de la memoria que va cohesionando los poemas y nos permite olvidar que cuando el tiempo es circular, es y no es al mismo tiempo. El otro fragmento de un poema de Laira se lee: la abuela se hace fan del abandono y yo no me borro su nombre en punto de cruz. Escribe. Y hay que recordar que en la negación reside la afirmación más pura, así como esta dicotomía que sostiene el cosmos. Uno de los temas que también me parecen fundamentales en el libro es cómo se recupera la memoria y se imprime en el recuerdo. El tejido ya de entrada lo recuerdo como los primeros ejercicios mnemotécnicos que tuvo el ser humano consistían en hacer nudos para llevar registro del paso del tiempo y señalar puntos claves como las celebraciones o los cambios de estación. El oficio, casi por definición femenino, de repetir los nudos una y otra vez, hablan a su vez de la contraparte que es la desmemoria. Y la cito: partículas de polvo contra luz para volver el rostro y enterrarme en la certeza de que el tiempo abarca lo infinito. La abuela tiene Alzheimer y no importa. Yo tampoco soy ella misma. Escuché quebrarse para siempre la raíz. Siguiendo esta idea de las oposiciones, de lo puro y lo impuro, hay que hacer referencia a Calúa cuando se refiere a lo religioso y a toda forma de construcción moral, incluso a lo que él llama el terreno laico entendido como la ley, cuya topografía remite a la misma forma de los principios místicos. El bien está en el centro, el mal en la periferia. La segunda parte del libro, Negación, retrata esta nueva identidad de Adelaida. Ya no hablo de su condición femenina, sino de su situación como migrante. Por un lado, es obvio que no está sometida a la violencia que vemos infundida sobre los que pasan por México buscando el sueño americano. Ella lleva hasta cierto punto una buena vida, como saben. Sin embargo, hay otro tipo de violencia que tiene que ver con la construcción de su identidad. Pues, ¿cómo puede comprenderse ella en este punto medio donde no pertenece a ninguna parte? Pareciera que la única forma de construirse es por medio de la contradicción y la periferia, es decir, del mal. Las Orcas Invisibles es el título de la tercera estancia que además le da un nombre al libro. Si seguimos comprendiendo este tiempo donde el punto de partida es el origen y enseguida se cuestiona la formación de la identidad desde la no identidad, esta parte trata del encuentro con el otro y la necesidad de una simbiosis que, aunque puede parecer tierna, la mayor parte de las veces es devoradora y mortal. El amor y el encuentro sexual son representados por este salto al mismo tiempo, de la mano al vacío. Cito otro poema. Enamoramiento. Tronco joven cedro, brazos, ramas largo, amarro a él de la soga y a mi cuello. Las urracas gritan, los gorriones, salto. La última parte del poemario es breve. Es una forma de epílogo titulado Consumación y que funciona como una continuación de Orcas Invisibles. La realidad, tan disímil en sí misma, también es capaz de echar raíces. El bordado, aunque protegido, aunque artificioso por sus contradicciones, sí puede percibirse desde el real. La última parte del libro habla de una simbiosis fantasmagórica. Al final, la muerte cuelga de sus propias orcas, como sin sentir la soga al cuello, como sin sentir la soga al cuello, hablan los ahorcados, del ahorcado que los mira. No somos los que están aquí, somos los que no están allá. Escribe Adelaida sostenida en las ramas del árbol que es ella y el otro, enterradas sus raíces en el mundo, desde donde el canto primordial suena y todos los fantasmas del espejo por fin podrán verse resucitados.